Conexión Vital, un encuentro diario con la salud. Una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida. Esta es Colombia, y el territorio del paisaje cultural cafetero, patrimonio de la humanidad. Córdoba, Quindío. Se dice que la manera según la cual se construyó la vivienda en la región cafetera de Colombia data de la época colonial hasta bien entrado el siglo XX, y en la cual siempre ha estado presente la guadua. El Centro Nacional para el Estudio del Bambú Guadua, que tiene como sede el municipio de Córdoba, ofrece a turistas y visitantes recorridos guiados donde se permite la realización de actividades prácticas, recreativas, educativas y didácticas que se disfrutan en contacto con el paisaje y la naturaleza en torno de la guadua. La guadua es un bambú de rápido crecimiento que puede alcanzar 25 metros de altura en 6 meses. Es una planta que regula la humedad del suelo, pues retiene agua en periodos lluviosos y la entrega en periodos secos, y tiene registrados más de 1000 usos. La guadua biotipo cebolla, castilla, macana, además de guaduilla, cumplen con los parámetros para los cientos de diseños que hoy los artesanos de Córdoba le ofrecen a los miles de turistas que visitan el Quindío. El conocimiento del bambú americano, la utilidad y formas que se le pueden dar a este elemento natural se reflejan en cada uno de estos artículos que aquí se aprecian y demuestran la nobleza de la guadua en todas sus presentaciones. Hoy en día la guadua le da la oportunidad a un número representativo de hombres y mujeres de Córdoba para ocuparse, ya que son muchos los procesos que finalmente deben ser tenidos en cuenta para una artesanía de primera clase. La guadua en Córdoba, Quindío, una maravilla más del paisaje cultural cafetero. Ser fuerte es amar a alguien en silencio. Ser fuerte es irradiar felicidad cuando no se es feliz. Ser fuerte es intentar perdonar a alguien a quien nos cuesta perdonar. Ser fuerte es esperar cuando no se cree en el retorno. Ser fuerte es mantenerse en calma en momentos de desesperación. Ser fuerte es demostrar alegría. Ser fuerte es sonreír cuando se desea llorar. Ser fuerte es hacer a alguien feliz cuando se tiene el corazón hecho pedazos. Ser fuerte es callar cuando lo ideal sería gritar a todos su angustia. Ser fuerte es consolar cuando se precisa de consuelo. Ser fuerte es elogiar cuando se desea maldecir. Por eso, por más difícil que tu vida pueda parecer, ámala y sé fuerte. Muchas gracias a todos ustedes por estar nuevamente con nosotros en un nuevo programa de Conexión Vital. Recuerden que la finalidad de nosotros en este espacio es hacer prevención y educación en salud. Y el motivo de desarrollar algunos temas son las preocupaciones que tenemos en charlas con muchos médicos ante la situación que muchos de ustedes como pacientes se ven abocados cuando se les dice que su enfermedad ya no tiene más tratamiento, cuando de pronto se les cierran las puertas en todo ese proceso de la enfermedad, y en el desespero de la búsqueda, gracias a muchos estudios, investigaciones y prácticas médicas de nuestro país y de otros países, se busca esa complementariedad. La medicina alternativa, digamos que es un nombre mal utilizado, porque ninguna medicina es alternativa a la otra. No, la medicina es complementaria. La medicina puede ser un proceso holístico, que significa todo. Y lo más importante de todo este aspecto de la enfermedad y de las terapéuticas es llenarnos un poco más de humildad en nuestra práctica médica ortodoxa y darnos cuenta
que realmente el mundo no está en el occidente, mejor dicho, América Latina es el occidente, pero cuando comparamos este continente con esos grandes continentes que nos llevan miles de años atrás de historia, que es la medicina oriental, ahí es donde nosotros decimos, ¿por qué en nuestra formación médica ortodoxa no nos contaron que existían otras ayudas terapéuticas importantes para el manejo de la enfermedad? Y que no siempre es el acetaminofén, ni el diclofenaco, ni el ibuprofeno, ni el omeprazol los que van a sacar adelante el proceso de la enfermedad. No, porque el día que entonces no tengamos esto, se para el tratamiento. Es que la persona sepa que tiene muchas opciones desde el punto de vista terapéutico para poder ayudarles en el proceso de la enfermedad. Hace pocos meses nosotros nos dimos a la tarea con 17 profesionales de la salud de reunirnos para hacer lo que llamamos parque médico en la ciudad de Dos Quebradas. Y hemos venido haciendo una serie de tratamientos complementarios en muchos pacientes que realmente se les habían cerrado las puertas en el manejo ortodoxo. Y dentro de todo eso nos tuvimos que remontar a la medicina alemana, a la medicina europea, a la medicina oriental. Y hay un proceso terapéutico muy interesante, muy estudiado, que afortunadamente se utiliza también mucho en América Latina y se llama ozonoterapia. La ozonoterapia es un tratamiento muy interesante y hay personas, médicos ortodoxos, que se han dedicado a estudiar y a investigar eso. Y como muchos creerán que esto es muy nuevo, y entonces yo voy a traer un médico recién graduado de la facultad para hablar de eso, hoy traje una persona que sería para nosotros un docente, un profesor, una persona que tiene una amplia experiencia en manejos hospitalarios y en servicios de urgencias en el eje cafetero, especialmente en este sector de Risaralda, donde estamos emitiendo hoy este programa desde Pereira. Y es el doctor Mario Morales Flores. Él es médico ortodoxo. Él es un médico que ha tenido que trabajar muchas y muchas horas de su vida en servicios de urgencias. Pero así como a él y a muchos médicos nos ha pasado, en esa búsqueda y en esa intriga y en esas ganas de conocer nuevas cosas, él ha sido una persona, una autoridad que se ha dedicado a investigar la ozonoterapia. Yo quiero darle a él la bienvenida y saludarlo y agradecerle por estar con nosotros en Conexión Vital. Muchas gracias, doctor Mario. A usted, doctor Rojas, muchas gracias por darme esta oportunidad de dirigirme al público en general sobre esta terapia y explicarles sobre cómo los alemanes vieron en el ozono una alternativa más bien natural de tratar algunas enfermedades que no tienen tratamiento específico en la medicina tradicional. Y este tratamiento lo experimentaron ellos en la Primera Guerra Mundial, cuando con ozono trataban las heridas y las infecciones de los soldados caídos en campos de batalla. Y además los alemanes, con su inquietud o mente más inquieta en la parte científica, compartieron esto con los países vecinos como Austria, Suiza y España, en donde este tipo de tratamiento ya tiene una gran trayectoria. Muchas personas se preguntarán, ¿qué es la ozonoterapia? El ozono es la capa que ustedes observan en la parte alta de la atmósfera, que es la capa azul, que le hace posible que haya vida en la Tierra. El ozono es una molécula de 3 átomos de oxígeno. En el caso que yo trato de ozonoterapia, el ozono trabaja con el oxígeno y entra al organismo y hace su labor armonizando el metabolismo básico. El ozono es una alternativa muy importante y con la experiencia que yo tengo he llevado unos casos increíblemente hacia una curación, no podíamos decir, pero sí frena las enfermedades, sobre todo las de origen autoinmune.
A mí me parece muy importante lo que usted acaba de decir, hablando un poco del universo, porque a todos nos han enseñado que existe la capa de ozono y que la capa de ozono se está acabando porque utilizamos aerosoles, porque estamos industrializando cada vez el proceso de la vida y de la alimentación y todo, y se generan una cantidad de químicos y sustancias que están acabando con esta capa que protege la entrada de los rayos ultravioletas y que nos protegen a nosotros de cánceres y demás. Eso tal vez es lo que conocemos del ozono. Pero si vamos un poco ya a la parte directa, terapéutica, el ozono, usted ahorita decía, fue utilizado en la Segunda Guerra Mundial para tratar las infecciones. Y a nosotros nos ofrecen máquinas para nuestras cocinas, para montar determinado sistema que el agua entre y se ozonifique. Y este ozono, pues, digamos que elimina las bacterias y gérmenes del agua y nos permite tomar un agua mucho mejor. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el oxígeno para que se convierta en ozono y tenga un efecto terapéutico, doctor Mario? Lo que pasa es que el ozono, en su actividad como como un método terapéutico, el ozono es viricida, o sea que mata los virus. Es fungicida, mata los hongos, y es bactericida, mata bacterias. De ahí la importancia que le han dado los cubanos a este tratamiento con ozonoterapia en un caso que está, agobiando el mundo, que es el virus del SIDA. Yo en un principio, hace 26 años que empecé a tratar con ozono, base a patologías, pensé, si el ozono es viricida, puede matar el virus del SIDA, doctor. Y bajé de internet un caso que describen los cubanos, porque allí en Cuba es el país donde más avanzado está en ozonoterapia, por la incapacidad que tienen ellos económica para traer tecnología del exterior, entonces ellos tienen que idearse otras alternativas, y tienen clínicas que solamente tratan enfermedades con ozonoterapia. ¿Y cómo se convierte ese oxígeno en ozono? Por medio de pasar el oxígeno por una corriente de un arco voltaico, una corriente que transforma el oxígeno en ozono, le da otro electricidad. átomo. Electricidad, sí, le da otro átomo más, entonces se forma el O3, que es el ozono. Y luego este ozono dentro del cuerpo, cuando ya cumple su labor, se convierte otra vez en oxígeno. Él no perdura en el cuerpo, dentro del cuerpo, como ozono. Es decir, ustedes cogen, se transforma. Claro, ustedes cogen el oxígeno, lo hacemos pasar por la cámara. Lo electrocutan, digamos. Sí, exactamente, para entender más fácil. Le meten electricidad y entonces ya no es O2, que es el símbolo del oxígeno O2, sino que queda O3, es un oxígeno más potente. Y entonces eso significa que ahí está el O3, oxígeno, O3. Eso significa que en este medio los virus, los hongos y muchas bacterias no pueden vivir. No, hay experiencias muy bonitas con estas úlceras de los varicosos. Sí. Donde tradicionalmente se le manda a un paciente con úlcera varicosa cremas. Entonces la crema tapa la úlcera, pero entonces evita que el tejido se oxigene mejor, entonces empeora la úlcera. ¿Qué pasa con la ozonoterapia? Esta úlcera se le mete el pie, o la pierna más bien, parte donde está la úlcera, con una bolsa de plástico. Se le saca completamente el aire y se le inyecta una atmósfera de ozono. Se deja 15 a 20 minutos y el paciente va mejorando ostensiblemente. Bueno, en estas imágenes que ustedes ven ahí ya es la inyección. Ahí ven atrás la máquina. Vamos a hablar un poco de esta imagen. Digamos que a esa imagen donde están las manos de la enfermera está entrando el oxígeno. Se electrocuta. Lo llevan ustedes y lo pueden llevar directamente a la jeringa o lo mezclan con sangre de la paciente y lo inyectan. Hay diferentes métodos. El que usted mencionó, la sangre, se lleva la sangre a una jeringa, sangre venosa, se le trata con ozono, oxígeno y esa sangre queda completamente oxigenada, 100% oxigenada, 100% pura, y esta se le inyecta a la paciente en el glúteo, no es doloroso. Sí, ahí en dos o tres imágenes anteriores que Jennifer ponía en pantalla, decía ozonoterapia, y entonces hablaba de infecciones, de acné, de problemas osteoarticulares, inflamaciones y demás. Porque muchas personas dirán, aquí está la imagen, entonces, hipertensión, obesidad, estrés, acné.
infecciones, celulitis, dolor en las articulaciones. Vamos a hablar de ese caso de las infecciones, lo que usted explica, doctor Mario, una infección en la pierna, una úlcera varicosa. Nosotros a esas úlceras varicosas metemos el pie en unas bolsas especiales para que ese ozono mate esas bacterias y ya después se puedan aplicar, digamos que las cremas. Fuera de que mata las bacterias y los hongos que tenga la úlcera, oxigena el tejido. Claro que el tejido necrótico ya quedó perdido, sino el tejido que está medio formándose está bueno, o está deteriorando. Entonces lo oxigena y se rehabilita. Entonces va cerrando la úlcera con tejido nuevo. ¿Y ese O3 se absorbe mejor? El O3 se absorbe a nivel celular. O sea que este es un tratamiento celular. Y usted dice entonces, cuando el tratamiento se combina con sangre, expliquemos a las personas, el paciente llega a su consulta, además de ese tiempo y esa consulta tan humana que hemos visto en usted, que es una consulta larga con los pacientes, vamos a hablar del procedimiento. Entonces, ¿el paciente se le saca sangre o se saca primero el oxígeno? ¿Cómo se hace todo el proceso? No, se saca sangre primero. Del paciente. Y en este momento yo lo hago con 5 centímetros de sangre. Lo ideal es hacerlo con 100, 150, pero una bolsa ya necesita un sitio más adecuado para hacer esa transfusión. Sí. La hemotransfusión con esa sangre que ya se trata con ozono oxígeno, que queda completamente pura. Se lleva al aparato con la jeringa y la jeringa hace como un orificio, una cámara hiperbárica. Ahí se procesa, eso tiene un movimiento especial. Eso no se sacude así a la loca, sino que se hace con un movimiento especial. Y luego, ya que queda completamente oxigenada y tratada con el ozono, entonces se aplica intramuscular a nivel de glúteo. No es doloroso. Ahora, veíamos una imagen donde lo estaban aplicando intraarticular, el otro lo veíamos en una disección anatómica que lo aplican en ciertas partes. ¿Se puede llevar a cabo esos procedimientos con base a todas las enfermedades que veíamos ahora en diferentes partes del cuerpo? Sí, hay unos puntos que los alemanes llaman los puntos trigger o puntos gatillo. Yo tengo unos puntos que me he ideado con la experiencia que he tenido, que son claves donde uno puede entrar a ciertas áreas del organismo. Lo que usted hablaba a nivel articular, por sobre todo en la rodilla, hay un punto especial donde el ozono, se aplica ahí la agujita, es una aguja pequeña, y ahí uno está seguro que entra a la articulación, porque el ozono, doctor Rojas, hace que el cartílago se rehabilite, se rehidrate y los mucopolímeros acá empiezan a actuar. Entonces el cartílago toma una nueva, llamémoslo vida, se hace que el cartílago se rehabilite. Lógicamente que cuando ya no hay cartílago no hay nada que hacer. Cuando el hueso está contra el hueso ya no hay nada que hacer, sino que haya un porcentaje de cartílago. Y esto hace que se rehabilite. Yo tengo casos especiales, doctor. Muchas personas se preguntarán, ¿en qué tipo de procesos patológicos se puede complementar la ozonoterapia? Lo que usted dice, esa frase es muy correcta, complementar. El tratamiento de ozonoterapia es complementario con cualquier tipo de tratamiento, inclusive que en los pacientes que están tomando medicamentos alópatas, o sea, de los médicos tradicionales, no se les quita. Yo tengo un caso, por ejemplo, que es un caso muy bueno porque el ozono armoniza el metabolismo básico, armoniza el metabolismo de las grasas. Y tengo un caso muy especial. Lastimosamente la paciente no pudo venir hoy para corroborar esto. Un caso especial de unos triglicéridos y un colesterol alto en esta paciente, normal hasta 200, y esta paciente me llegó con 3.300 de triglicéridos y 900 de colesterol. Con las primeras 15 sesiones, a propósito, en ningún tratamiento a ella le sirvió, además le caía muy mal el medicamento tradicional. Y con las primeras 15 sesiones, sin agregarle droga o medicamento alguno, esta paciente bajó a 951 y el colesterol bajó también. Y se le agregó hace un mes, esto fue hace 2 años, y ella siguió en tratamiento de mantenimiento, cada 8 días va. Esa paciente además se mejora de otra cantidad de patologías. Esta paciente además se le agregó un tubérculo especial, que usted conoce, doctor Rojas. La tuve con este tubérculo un mes y me llegó sorprendida mostrándome el resultado del laboratorio. ¿Con Yacón fue? Yacón, doctor. Ajá. Yacón. Oiga, espectacular el resultado. Me llegó con un resultado de laboratorio de colesterol normal 174 y de triglicéridos 251 marcaba allí. Y eso fue una evidencia clara.
Además de que la paciente no se queja de ninguna otra patología, porque armoniza todo el metabolismo básico, el ozono. ¿Y en estos casos se inyectó en el músculo? No, ¿Intramuscular? perdón doctor, le digo dónde se inyecta. Le hago el tratamiento con la sangre y tengo unos puntos que llaman los puntos tríger y en varias partes del cuerpo. Sí. Y subcutáneo es lo más importante en la aplicación. Se aplica subcutáneo y no molesta para nada. Se siente que va llenando espacio, pero no hay dolor. En caso que la paciente quede dolor, pues se suspende el tratamiento y se busca otro punto. Bueno, en estos casos yo quiero que ustedes entiendan el por qué yo tengo al doctor Mario Morales como invitado, porque ustedes dirán, no, entonces es que el tema de la mal llamada medicina alternativa, es decir, la medicina biológica o complementaria, eso es muy nuevo, eso apenas está llegando. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo una persona con la experiencia ortodoxa y médica que ha tenido el doctor Mario, desde hace 26 años empieza a buscar un complemento terapéutico? Yo sí quisiera que usted contara un poco la experiencia médica desde el ortodoxo para complementar este tratamiento con ozonoterapia y además de ese caso que usted cuenta y muchos que ha leído, todas esas experiencias, el por qué es importante tener como plan B, como opción terapéutica la ozonoterapia. Doctor, yo desde que estudiaba en la Universidad de Caldas, yo era famoso ante los profesores por la mente cacciosa que tengo, la mente inquieta. Yo observaba a un paciente, mientras otros compañeros lo estudiaban en su forma tradicional, yo veía los movimientos del paciente, la forma como respondía. Toda esta mente cacciosa me llevaba a investigarle por otro lado. De ahí que tengo casos anecdóticos para contar. El caso que me llevó a aprender la ozonoterapia es que yo he siempre pensado a través del tiempo y desde estudiante de que la mayoría de las enfermedades que sufre el ser humano es por una hipoxia relativa. Es por una hipoxia relativa. Cuando el oxígeno no llega adecuadamente a la célula, que es la fábrica de la vida, pues produce regularmente, sobre todo en la parte que llama la inmunoterapia, la inmunoproteína. Y el ozono tiene algo muy especial, doctor Rojas, que estimula el sistema autoinmune. De ahí la importancia de este tratamiento en enfermedades autoinmunes como la artrosis. Sí. Se sabe que en la artrosis, la artritis, por Dios, más la artritis, los médicos no tienen sino un arma o dos para tratar estas enfermedades, que son los AINES, y cuando ya no tienen más que hacer, lo digo como médico tradicional y médico de 38 años de experiencia, ya mandan los famosos corticoides. Entonces, fuera que no van a mejorar en nada la enfermedad, van a traer más complicaciones. Efectos secundarios. Efectos secundarios que llamamos los médicos. Entonces, a ese tema yo quería llegar porque muchos de ustedes estarán pasando con procesos patológicos como la artritis, la artrosis y la enfermedad degenerativa osteomuscular. Y ese comentario que hace el doctor Mario, pues lo escuchamos todos los días, no es una crítica, es simplemente una reflexión lo que nosotros estamos haciendo. Porque yo tengo que verme como médico teniendo que tratar a mi mamá o a mi papá o a mis hijos o a quien fuera con una enfermedad inflamatoria crónica, dándole antiinflamatorios. Los AINES son los antiinflamatorios normales como diclofenaco, ibuprofeno y demás, todo esto que nos bombardean a toda hora, y ver uno que sí, mejora un poquito la enfermedad, pero no la saca adelante. En esta imagen ustedes ven, por ejemplo, indicaciones terapéuticas, terapias del dolor, artrosis, artritis, reuma, contracturas musculares, dolor corporal, inflamaciones, hernias de disco, cervicalgias, lumbalgias, dolor. Porque el dolor es la principal causa de consulta en el mundo. Y sí, yo puedo manejar esto con analgésicos, pero ¿a qué costos? ¿A cuántas gastritis? ¿A cuántos problemas de sangrados digestivos por medicamentos? Pero si yo tengo la opción de iniciar un tratamiento con ozono, pues los efectos secundarios son ninguno. La pregunta de muchas personas es, ¿y cómo actúa en esa cascada del dolor, en todo ese proceso del dolor, la ozonoterapia? El ozono es analgésico y es antiinflamatorio. A la vez.
Y el ozono tiene algo muy especial. Como armoniza el metabolismo básico, yo siempre he pensado que las enfermedades se dan por deficiencia y mal funcionamiento del proceso enzimático. Entonces el ozono, como armoniza el metabolismo, hace que las enzimas, los oligoelementos y las inmunoproteínas trabajen adecuadamente, entonces así evitan grandes enfermedades. Y otra cosa que yo quisiera llamar la atención, aprovechando esta oportunidad, es que el afecto que uno tenga con el paciente es parte del tratamiento. Al paciente hay que tratarlo con cariño. De pronto, algo que les pasa a la mayoría de los médicos en este momento es que no responden el saludo al paciente, y esto ya empieza a distanciar el paciente médico. Y allí he notado, y sobre todo en el Parque Médico de La Pradera, cómo la gente entra feliz al pasar sobre ese ambiente ecológico que tiene este parque. Inclusive yo tengo un chiste que le eché al doctor Rojas. Doctor, ¿cómo le parece que una paciente que venía a mi consulta, al entrar me dijo, doctor, sentí esto tan bonito, tan agradable, este ambiente vegetal, que ya me estoy como aliviando? ¿Y cómo así ya aliviando no va a traer consulta? Doctor, ya que voy a entrar, si ya estoy aliviada. Eso indica que la parte psicológica influye mucho en todo tipo de patologías, el estrés, el desafecto, pero lo más importante, y quiero recalcar, que el afecto que primero debe existir es el afecto hacia uno mismo, le llaman la autoestima. Y cuando usted tiene una verdadera autoestima, usted le da afecto a los demás, a la gente que está a su alrededor, especialmente al ambiente familiar, el ambiente del trabajo y el ambiente en general, doctor. Bueno, sí, esa parte hemos insistido mucho desde lo emocional, el manejo de la enfermedad. Y todos los miércoles hacemos casualmente talleres para todas las personas que están en ese proceso de sanación desde el alma. Pero entonces, como sé que muchos profesionales de la salud están viendo este programa, seguirán con la duda, bueno, pero entonces sí, la persona tiene el dolor, tiene su artritis, tiene su artrosis y se está aplicando el ozono. El ozono realmente sí tiene efectos muy analgésicos y relajantes. El efecto terapéutico es mucho más potente que el de estos antiinflamatorios que uno por vía oral está tomando. Pero como la artritis es una enfermedad a largo plazo y la artrosis, entonces, ¿cómo se debe de llevar a cabo, cuántas sesiones, cada cuánto, estas terapias con ozonoterapia? Los alemanes aconsejan de que, yo hablé de 15 sesiones inicialmente, aconsejan que en el año siquiera 2, 3 ciclos de esas de 15 sesiones, pero también hay otra alternativa y es la que debe seguir todo paciente, como usted lo dijo, estas patologías no es de curar ya y listo y no vuelve a pasar nada, porque no es enfermedades autoinmunes y otro tipo de enfermedades, y es de que debe hacer un tratamiento de terapia de mantenimiento, que es una terapia que se hace cada 10 días, se le hace lo mismo, el mismo tratamiento, la misma aplicación, cada 10 días, por un tiempo indefinido. Yo, por ejemplo, me aplico ozono, señalo acá, para oxigenarme la cara, hace 26 años. Y me aplico en el abdomen para evitar un abdomen globuloso, porque el ozono es lipolítico, es natural, claro, diluye la grasa. Por eso decía ahí, efectos en la obesidad. Sí. Entonces, mire la gran ayuda terapéutica y digamos las grandes posibilidades terapéuticas que uno puede utilizar con la ozonoterapia. Vamos a ir a este corte de comerciales y vamos a continuar hablando de todo ese proceso terapéutico, de todo ese mecanismo y de ese complemento importante que nosotros podemos utilizar como ayuda en estas personas que están sometidas a tratamientos a largo plazo y la única opción que le han ofrecido es ese tratamiento. Cada vez queremos que ustedes, a través de Conexión Vital y de nuestros invitados, se den cuenta que la medicina es tan grande de ancho como de largo y que tenemos muchas posibilidades para que ustedes no se sientan encerrados en el proceso de la enfermedad. Ya regresamos con el doctor Mario Morales Flores, hoy hablando sobre ozonoterapia. En los procesos de adelgazamiento hay que ser muy responsable y tener mucho cuidado en lo que vamos a consumir, porque regularmente la gente consume cosas para adelgazar y no logra su cometido. Aquí hay un producto que es un complemento muy importante fruto de la investigación del doctor Rojas, el Whey Grass.
un producto que se toma después del almuerzo, complementándolo con el Liposlin en el desayuno y viendo resultados hasta de 4 kilos por mes, sanamente, quemador de grasas, actúa donde hay más depósito de grasa, generalmente en el abdomen. El Whey Grass es un producto con una investigación muy amplia y resultados muy positivos. Whey Grass, medicamentos Dr. Rojas, de venta en las principales tiendas naturistas del país. La cámara hiperbárica es un vacío en oxígeno que se aplica en este dispositivo, como ven en la imagen, para enfermedades de deficiencia de oxigenación, enfermedades respiratorias, en procesos de demencia senil, de Alzheimer, de osteoartritis, fibromialgia, de traumas y politraumatismos, lesiones de hígado. Es un complemento postquirúrgico muy importante, y úlceras varicosas y diabetes. Ustedes pueden tener mayores informes con el doctor César Augusto Patiño en Pereira en el teléfono 335-3663. Este es el último hijo de la familia Medicamentos Dr. Rojas, Colbre, y es fruto también de toda esa gama de historias clínicas, digamos, que el doctor Jorge Enrique Rojas tiene más de 80.000 en su actividad médica, y de la experimentación con los pacientes, con plantas, con medicamentos, con muchas cosas, y logra finalmente usted elaborar este producto natural. ¿Qué tiene qué y para qué? Este es un producto que se hizo pensando en el Helicobacter pylori, en la gastritis, en el reflujo, en la hernia hiatal, el reflujo gastroesofágico y la distensión abdominal. Este es un producto que ayuda a cicatrizar la gastritis, a sellar esos poros. Se extrae de la col y de la arcilla, y es un producto que se toma en ayunas y en la noche, y sabemos que gran cantidad de personas sufren de gastritis, y esta es una opción terapéutica importante, el Colbre. Colbre, un producto con muchas cualidades, como las menciona el doctor Jorge Enrique Rojas, en las principales tiendas naturistas del país. Ahora estamos más cerca de ustedes, Bogotá y Cundinamarca. Hola, mi nombre es Sara Aristizábal. Hoy quiero contarles que soy la representante de los productos Dr. Rojas en Bogotá y Cundinamarca. Llámeme para tener el gusto de atenderlo. 536-0000, 536-0000 o al celular 312-751-7722. Ya saben, 312-751-7722. Recibirá los productos hasta la puerta de su casa. Yo tengo unos documentos de la parte académica del doctor Mario Morales que uno quisiera leérselos todos a ustedes y hacerlo más práctico, pero es que es muy interesante que ustedes sepan esto. En 1840 se hablaba que el ozono es una molécula de 3 átomos de oxígeno, que no es una fórmula estable del oxígeno. El ozono existe en forma natural en las altas capas de la atmósfera y fue descubierto desde esa época. Inicialmente se empleó como germinicida, es decir, matando los gérmenes por su alto potencial, en aplicación de la medicina, que es la ozonoterapia. Y adicionalmente les quiero leer este dato. El oxígeno es un gran luchador contra los radicales libres. Los radicales libres son una serie de partículas que se forman en el cuerpo y nos llevan al proceso de envejecimiento y de cáncer y de muchas enfermedades. Y los radicales libres se producen por el estrés, por la mala alimentación, se producen por el mismo proceso patológico, por medicamentos y por la mala alimentación. Un incremento de oxígeno directo sobre las células retarda el proceso de envejecimiento. Asegura Felicidad Carrera, que es una de las pioneras de estas terapias. El proceso de envejecimiento natural, gracias a tantos rayos ultravioletas y demás, está asociado a un descenso de los niveles de oxígeno en las células de la piel. Esto ocasiona una división más lenta de las células y el resultado final es una piel seca y con arrugas. La buena calidad de vida es fundamental para lucir una piel espléndida. El estrés, la vida sedentaria, la mala alimentación, la contaminación, el cigarrillo
impiden que el oxígeno que llegue a la célula sea insuficiente. Cuando se vive bajo esta dictadura, de nada sirve aplicarse las mejores fórmulas cosméticas, pues el metabolismo no las asimila. Por esto es tan importante que la oxigenación sea óptima para que las células estén al máximo rendimiento. Y entonces ustedes dicen, ¿por qué este médico que yo tengo como invitado hoy, que es compañero nuestro de trabajo en el parque médico y que lo vemos corriendo y trabajando, que aparentemente uno lo ve muy sano, se aplica ozonoterapia? ¿Eso quiere decir que una persona aliviada por prevención también lo debe hacer? Sí, doctor. La pregunta es muy interesante porque el ozono es preventivo, porque oxigena totalmente el organismo y la oxigenación es a nivel celular. El ejemplo lo tengo en mí mismo porque yo me aplico ozono hace 20 años en esta parte, aquí debajo del mentón, y me oxigena la cara. Yo no tengo arrugas y tengo una edad ya bastante avanzada y mantengo la piel no seca, como dijo el doctor Rojas, ni arrugas. Las arrugas que presentan en forma prematura se pueden evitar con una aplicación de oxigenación de la cara. Y además, el ozono, como armoniza el metabolismo básico, evita la presentación de enfermedades en forma más, digámoslo, más acelerada. Porque además de que uno no come bien, está fumando, está respirando mal y está respirando el smog. El paciente que fuma chupa el monóxido de carbono, y el monóxido de carbono compite a nivel alveolar, donde se intercambia oxígeno en la sangre, venosa por sangre arterial cuando ya se oxigena bien, compite a ese nivel y la hemoglobina capta monóxido de carbono, entonces se forma la metoxihemoglobina, que es altamente tóxica y lleva menos oxígeno esa hemoglobina. El ozono evita eso porque armoniza todo este metabolismo. Es muy importante en las mujeres que quieren estar bonitas y no envejecer. La ozonoterapia les ayuda a oxigenar la piel a todo nivel, especialmente en la cara, doctor. Aquí estoy leyendo, pues perdóneme, pero hoy sí, no suelo hacerlo, pero hoy sí quisiera leerles muchas cosas porque es que es muy concreto lo que hay acá. Cuando el doctor Mario saca la sangre del paciente y la mezcla con el ozono y la inyecta, que es la manera como todos los médicos que realizan esta terapia se debe hacer. Cuando esa sangre ha captado ese oxígeno O3, estimula el eritrocito, los glóbulos rojos, digamos, para que transporten y capten mejor el oxígeno y lo lleve a los tejidos. Eso es una de las cosas importantísimas. Pero miren lo que me encuentro acá. Al disminuir el colesterol y los triglicéridos, resulta que las grasas se pegan en las arterias y producen la aterosclerosis. Y muchas personas hacen los infartos porque no les pasa sangre, están obstruidas. Una de las cosas importantes que hace la ozonoterapia es ayudar como a limpiar esas paredes arteriales. Y además ayuda en aquellas personas que tienen problemas de coágulos en la sangre, que llamamos nosotros tromboembolismos, flebitis. Ayuda muchísimo a este tipo de personas. ¿Por qué? Porque el ozono tiene un efectivo antiagregante plaquetario. Las plaquetas son las que coagulan. Entonces tiene un efecto para que no formen esos coágulos. Esas son una de las muchas indicaciones. Muchas personas, doctor Mario, se preguntarán a qué edad uno podría iniciar estas ayudas terapéuticas, preventivamente o en el manejo de la enfermedad. ¿Desde qué edad? Preventivamente, en cualquier edad, de la juventud en adelante, y hay niños que se presentan con patologías especiales, le puede hacer un tratamiento con ozonoterapia. Usted habla ahora de la coagulación. Resulta que el ozono es anticoagulante natural, licúa la sangre. De ahí la experiencia mía en estos pacientes que tienen las varicosidades grandes, que son unos mangueras prácticamente taponadas de sangre coagulada, parcialmente coagulada. ¿Qué hace el ozono? Diluye esa sangre, entonces hace que circule más fácil. La paciente siente un descanso al caminar que antes no lo sentía, tenía que parar porque se cansaban las piernas por estas varicosidades. Entonces, en este tipo de paciente ayuda mucho porque es anticoagulante natural.
Es capaz de promover la regeneración de diferentes tipos de tejido, por lo cual resulta de gran utilidad en la cicatrización de lesiones de difícil curación, en ulceraciones de diversos tipos, en los tejidos articulares, en medicina estética. Yo también venía llevando a cabo con otro médico, que es el doctor Luis Carlos Uribe, en Cartago, y ya también lo hacemos acá en Pereira. La idea es que muchos médicos estemos en esta tarea, los pacientes que tenían las úlceras varicosas, porque a esos pacientes nosotros le aplicamos ozono, o el pie se lleva a una bolsa, se mete el pie acá, y la bolsa tiene, que no se salga, va sellada, y se le inyecta el ozono. Miren, los efectos terapéuticos en las úlceras varicosas son maravillosas. Esto, más la inyectada, aquí acaba de decir. Entonces, mejora la circulación, limpia la arteria, tiene además los efectos que decíamos ahora que son germinicida, inactiva o elimina todo tipo de microorganismos patógenos tales como bacterias, hongos y virus. Entonces tiene, y como generalmente esas úlceras duelen, en aplicación local presentan estos efectos porque actúan neutralizando mediadores neuroquímicos de la sensación dolorosa y facilitando la metabolización y eliminación de mediadores inflamatorios como la histamina y las quininas. Por eso, cuando a mí me llega un paciente a la consulta, me dice, no quiero ya más medicamentos para el dolor, ya no aguanto más acetaminofén, diclofenaco, ibuprofeno, tengo que tomar omeprazol toda hora. Sabemos que son herramientas importantes, pero a veces nos excedemos en formular y despachar pacientes con este mismo esquema terapéutico. Entonces, ¿qué hacemos? Ya, ese paciente lo veo con el doctor Mario e iniciamos el tratamiento con ozono. Y los resultados son bellísimos. Se le hacen esas primeras 10 sesiones, después se las hacen de mantenimiento y uno ve resultados excelentes. Inclusive, hablemos de personas adultas, porque muchas personas son de mucha edad y dirán, no, me da miedo que me inyecten eso. ¿Cómo son esos efectos terapéuticos en esas personas? En estos pacientes adultos, yo tengo pacientes de 83 años y hasta de 87 años he tratado. Lógicamente que hay que tener cuidado a examinarlo primero, que no tenga algún problema de tipo patológico que le impida o que sea temerario la situación. Y hay que tener en cuenta también hay que tener en cuenta que pacientes con cierto tipo de patologías no se puede aplicar ozono. Doctor, por ejemplo, los hipertiroideos, en este tipo de pacientes los alemanes no recomiendan la aplicación de ozonoterapia. Y como el ozono es hipoglicemiante natural, no se debe aplicar en pacientes que sufran hipoglicemia. Y por el contrario, en pacientes diabéticos es altamente favorable como complemento en el tratamiento tradicional. En estos pacientes diabéticos, ahorita que toma el tema de los diabéticos, en los pacientes diabéticos presentan problemas o complicaciones como la arteriopatía diabética, la neuropatía diabética, la nefropatía diabética, la retinopatía diabética y todos los problemas cardiovasculares. Cuando se aplica ozono se evita que estas complicaciones se presentan en forma rápida. Y el que ya tenga un problema de arteriopatía diabética, que tiene ya la claudicación intermitente, yo tengo casos en que el paciente, cuando empieza este tratamiento, a los pocos días ya no tiene que parar tanto al caminar una cuadra, como me explicaba un paciente, que al caminar una cuadra tenía que parar 5 veces por la claudicación intermitente, el dolor en las pantorrillas. Mejoró la microcirculación, porque el ozono mejora la microcirculación, abre la micro y evita que estos pacientes caigan en isquemia. Ustedes conocen casos que el paciente terminan amputados. Con gangrenas. La gangrena del diabético. Y pacientes con problemas ya en la neuropatía hace que estos nervios se rehabiliten. Y también evita una retinopatía temprana. Sí. Una vez que tuve yo un programa en la emisora de la policía hace muchos años sobre ozonoterapia, un campesinito que tenía una insuficiencia renal y ya estaba programado para una diálisis peritoneal, me escuchó, me buscó y se sometió al tratamiento. Este paciente salió completamente sano. Lógicamente que la insuficiencia renal no era tan crónica, un proceso agudo, pero ya estaba declarado para una diálisis peritoneal. Precisamente, como los campesinos son muy agradecidos, doctor Rojas,
El lunes vuelve a mi consultorio y me va a llevar los exámenes donde se le va a estudiar la creatinina, que es el índice de filtración glomerular, porque el ozono tiene algo muy particular respecto al riñón. Mejora la microcirculación glomerular, entonces mejora la filtración del riñón. En pacientes con problemas de creatinina, es cierto. Creatinina, sí. Entonces, estamos hablando del proceso en diabéticos, maravilloso. Eso sí, pues lo vemos todos los días, con todo lo que acaba de explicar usted en pacientes renales. Pero hay otro tipo de personas que les va supremamente bien. Demencia senil, Alzheimer, Parkinson. ¿Cómo actúa? Precisamente, doctor, este tipo de patologías todavía no se han descubierto cuál es la causa real de este tipo de patología, ¿no? En el Alzheimer, yo tuve un paciente que apenas estaba iniciando. No son pacientes tardíos ya con una enfermedad crónica, sino que estaba iniciando. El paciente salió. ¿Por qué? Porque el ozono lleva oxígeno al cerebro, entonces completamente oxigenado el cerebro, actúa mejor las neuronas y la neurotransmisión se mejora en todos los aspectos. Y como el cerebro es tan complejo para hablar de él, solamente digo que el resultado fue excepcional. Y en demencia senil, todavía esa experiencia grande no la tengo, pero hoy precisamente empecé una paciente con demencia senil. Esperemos un resultado muy bueno. ¿Por qué? Porque se le va a oxigenar el cerebro y todo el organismo en general. Muchas personas de pronto son temerosas de la inyección, que me van a sacar sangre, me van a inyectar. Hablemos del ozono administrado por vía rectal. Una de las vías que más se utiliza, y sobre todo en Alemania, en Francia, en Suiza y en España, y los cubanos que tienen sus clínicas de ozonoterapia, es la vía rectal. ¿Por qué? Porque el recto es parte de un órgano muy importante del cuerpo humano. Alguien dice que el colon es el segundo pulmón del cuerpo, pero allí se ofrecen una cantidad de procesos metabólicos. De ahí la importancia que el colon funcione bien. Hay que dar del cuerpo todos los días, botar la basura todos los días. De lo contrario, va a estar tóxico. En el ozono se utiliza la terapia que se llama colonterapia. Muy sencillo. Por el ano se introduce un catéter pequeño. Se introduce por ahí unos 5 centímetros, máximo 10, y es pequeño, no causa ninguna molestia. Y se le inyecta el ozono una cantidad suficiente según la patología que tenga. Y estas patologías que hay en el colon, especialmente la úlcera del colon, colitis ulcerativa, ha dado unos resultados increíbles. Y en el estreñimiento y en la colon irritable. Casi que se podría utilizar la misma cánula que nosotros utilizamos en las bolsas para hacer enemas. Sí, cómo no. Se utiliza la misma cánula y se inyecta el ozono. Esto es casi que magia. Es excelente para aquellas personas. Además no siente nada. Esto no causa ningún dolor, nada. Pero en aquellas personas con problemas de síndrome de Crohn o colitis ulcerativa crónica, es maravilloso. Cuando el doctor hablaba de isquemia significa es que no llega buena sangre. Por eso la persona camina un rato y tiene que parar, se llama claudicación intermitente. En todos esos procesos vasculares, ustedes van a tener una opción, un complemento fabuloso con el ozono. Esto es algo bueno, esto no es costoso, esto oscila más o menos cada sesión de 30.000 pesos. El tratamiento es relativamente corto, ya el resto es el acompañamiento que hace el médico. Son sesiones que se deben repetir y ojalá hacerle ciertos mantenimientos y, como lo decía el doctor Mario, obviamente ir complementado con una serie de recomendaciones que siempre hacemos con todos los médicos en nuestro parque médico y en el Centro de Medicina Alternativa Manizales, que son la dieta, el ayuno, el desintol para limpiar bien el organismo, esas recomendaciones importantes para entender el cuerpo como un todo, es holístico. Y yo hoy quería compartir este espacio con una persona adulta, con una persona con una amplia experiencia, con una persona que es un libro abierto de estudio y de investigación, reconocido en nuestro eje cafetero y en los centros de urgencias de Pereira, porque fue fundador de varios de ellos y trabajó largas jornadas, día y noche, en servicios de urgencia, pero vio la necesidad de complementar a esa experiencia ortodoxa esas ayudas complementarias como la ozonoterapia, que es su especialización. Yo quisiera un consejo final para nuestros televidentes, doctor Mario Morales. El consejo es el autocuidado.
toda persona debe tener una educación suficiente desde niño para tener un autocuidado, porque la mayoría de las enfermedades es por descuido de uno mismo. Trasnocho, comer mal, no comer para nutrirse y no comer para llenarse. Doctor Rojas en un programa hablaba sobre estreñimiento. Hay que tener en cuenta que si usted no da el cuerpo, bota la basura todos los días, va a tener patología por tóxicos que se van formando a nivel del colon. Y el mundo que es la sociedad de consumo que nos ha llevado a un descontrol total, daña todo el metabolismo básico. Pero lo más importante, doctor, es utilizar el afecto, la autoestima. Cada persona debe estimarse a sí mismo, quererse a sí mismo y querer a los demás a su alrededor, especialmente la familia y el área de trabajo. Cuando usted maneja menos estrés, usted se enferma menos. Eso es cierto, doctor Mario. Yo quiero agradecerle por estar con nosotros, por hacer parte del grupo de profesionales que estamos haciendo estos trabajos complementarios en nuestro parque médico. Este queda ubicado a media cuadra de la iglesia de La Pradera, en la calle 22-2091. Y este teléfono, para que ustedes lo tengan muy presente y puedan resolver tantas inquietudes acerca de la ozonoterapia, 330-3975. 330-3975. Allí resolverán todas sus inquietudes. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros. A todos ustedes televidentes, muchas gracias. No olviden remisión a las 12 de la noche y muchas gracias. Los esperamos mañana con otra nueva edición de Conexión Vital. Conexión Vital, un encuentro diario con la salud. Una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida.